Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda la Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, reciban un fraternal saludo. Deseo que este tiempo sea para ustedes también un tiempo de gracia al escuchar la palabra de Dios y a prepararnos a la celebración de la Eucaristía. Muchos seguramente podrán hacerlo presencialmente, otros por medio virtual, pero recordemos que las puertas de la iglesia, del templo, están abiertas, que se están guardando las medidas necesarias, higiénicas y sanitarias, para que podamos participar también en la Santa Eucaristía. Y quienes, pues desde su casa pueden seguir la Santa Eucaristía, pues que lo hagan de todo corazón, sabiendo que el Señor también está presente en medio de nosotros. Luego de haber escuchado la lectura del Evangelio de este día domingo, quinto domingo del tiempo ordinario, encontramos a dos personajes inigualables, a dos grandes personajes que tanto el Evangelio como la segunda lectura nos presenta. Y vamos a hablar del primero, que es nuestro Señor Jesucristo. Con características tan importantes y centrales de su vida, podemos decir que Él es el ejemplo, y como lo dice el Evangelii Nuntiandi, el primero y más grande evangelizador que es nuestro Señor Jesucristo. Luego de haber llamado a sus discípulos, que escuchamos la lectura el domingo pasado, hoy Jesús concretiza en actos concretos lo que significa la palabra evangelizar. En primer lugar, Jesús tenía una gran pasión por el reino de Dios. Esa pasión, pues, significa la entrega, significa la dedicación, significa la atención, la profundidad con que Jesús ejerce su predicación del reino. Este mensaje del Señor va cargado de una intensidad muy grande, de una preocupación por la salvación, de la liberación que se da por medio de su palabra. Luego también otro ejemplo extraordinario de Jesús es la oración. Nos dice el Evangelio en este domingo que Jesús se retiraba a hacer oración, se retiraba a hablar con su Padre. Aunque no conozcamos el contenido de la oración, bien sabemos que Jesús, el Señor, lo está haciendo en el contexto de su misión salvadora, de su misión evangelizadora, con los enfermos, con los más pobres, con aquellos que le llevaban para que los curara, con los endemoniados, con aquellos que sufrían. Ese es el contexto en que Jesús se retira para hacer oración. Y luego también el espíritu de un gran servicio. En algún momento San Marcos también lo vuelve a decir: yo no he venido a este mundo para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida para la salvación de todos. Por eso quisiera compartir con ustedes unas palabras del Evangelii Nuntiandi, que es este documento, una exhortación del Papa Pablo VI, que sigue teniendo una vigencia muy grande para la vida de la Iglesia. El Papa en esa ocasión decía: Jesús es el Evangelio de Dios, ha sido el primero y el más grande evangelizador,
Lo ha sido hasta el final, hasta la perfección, hasta el sacrificio de su existencia terrena. Ese es Jesús, el Señor, que ha entregado su existencia, ha entregado su vida por el reino de Dios. El siguiente personaje es San Pablo el apóstol. San Pablo el apóstol también, que es un modelo de pasión por el reino, de entrega, de sacrificio, de una total radicalidad en su vida para proclamar el Evangelio. San Pablo, como bien lo conocemos, es un hombre que ha dedicado su vida al Evangelio. Luego de su conversión, Pablo se dedica totalmente al Evangelio. Y hoy hay unas frases en la segunda lectura que escucharemos en la Santa Eucaristía. Es aquellas palabras que dice San Pablo en la carta a los Corintios: no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Eso lo puede decir una persona que se ha encontrado con Jesús, que ha tenido el impacto de su encuentro con Él. Qué importante es, hermanos, que en medio de las dificultades y de las restricciones de este tiempo, no olvidemos que el Señor Jesús nos sigue esperando, encontrarse con nosotros, que abramos nuestro corazón a lo que Él nos quiere decir. Él quiere transformar la vida, Él quiere darnos plenitud, alegría en nuestros corazones. El apóstol San Pablo es el ejemplo entonces de esa pasión por el Evangelio, un hombre también seguramente de oración y un hombre también que está al servicio de la iglesia, un hombre que llegó incluso hasta el martirio con tal de que el Evangelio fuera conocido por todo el mundo pagano. Y para nosotros también en este tiempo, en la iglesia, también se nos invita de una manera muy especial para que tengamos estos tres elementos siempre presentes, tanto la iglesia como cada uno de nosotros que somos discípulos del Señor. En primer lugar, se nos pide también esa pasión por el Evangelio, como Pablo, como Jesús. Esa pasión que significa el entusiasmo, la entrega, la alegría de saber de que el Señor ha venido como nuestra salvación, de reconocer también que el Evangelio nos da nueva vida, de reconocer en su palabra la alegría, no solamente de encontrarnos con Él, sino también de darlo a conocer a los demás. Que el Señor también concede a los discípulos este don maravilloso de la oración. Nos hace falta también como cristianos acercarnos con mayor frecuencia tanto a la oración con la palabra de Dios como la oración ante el Señor Jesús. Que podamos nosotros también reconocer de que sí es importante las actividades en orden a la evangelización, pero también la oración, el encuentro, que tengamos esa sensibilidad de estar con el Señor, de apreciar su palabra y su evangelio para que seamos personas de oración. Y también el servicio, como hoy el ejemplo que nos pone el Señor Jesús, que de la sinagoga de Cafarnaúm va a la casa de Pedro, a un lugar más familiar, y ahí dice, aquella mujer que estaba con fiebre y estaba enferma, Jesús la toma de la mano, la levanta, el signo de la resurrección, la levanta y ella, al quitarse la fiebre, empieza a servirles. Estamos llamados a la vida de servicio, al servicio del Evangelio, al servicio de los hermanos. Hermanos, este domingo sea para nosotros también la ocasión para reconocer lo que el mismo Pablo VI nos decía también en esa ocasión en el Evangelii Nuntiandi. La iglesia tiene la viva conciencia de estas palabras del Evangelio. Es preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades. Y dice, evangelizar es en efecto la dicha y la vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda. La iglesia existe para evangelizar. Hermanos, en este tiempo en que vivimos de pandemia, pensemos que el Evangelio no se ha terminado. Pensemos que la palabra de Jesús sigue vigente, el mandato del Señor sigue estando actual. Que nosotros pensemos que estamos continuamente llamados a evangelizar, a llevar su palabra,
y eso procede del encuentro con el Señor Jesús. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que les acompañe siempre. Amén. Que tengan un buen domingo, una buena semana, que Dios les acompañe, queridos hermanos.